Estos dos panes están hechos con los mismos ingredientes y el mismo proceso. Lo único que cambié fue la hidratación, para ver si más agua significa un mejor pan. En el primer pan usé 55% de hidratación y en el otro 80% de hidratación. O sea que en uno usé 550 gramos de agua por kilo de harina y en el otro 800 gramos de agua por kilo de harina. Lo que busco con la prueba es ver qué cambia si modifico la hidratación del pan, cómo queda el sabor o la miga. En los dos panes usé la misma harina, la misma temperatura de fermentación, el mismo amasado y la misma cocción. En la primera masa los ingredientes se incorporaron bien, pero la harina tardó un poco más para que se integre. El desarrollo de gluten fue casi el mismo en las dos masas. Lo único que cambió fue que en la masa con 80% de hidratación tenía un poco más de extensibilidad. Es decir, que la masa se estiraba un poco más fácil, mientras que la masa con 55% de hidratación era un poco más difícil de estirarla. Es importante aclarar que con esta harina que estoy usando yo, la masa queda de esta manera. Si usara una harina diferente con menor fuerza, porque ahora estoy usando una harina de gran fuerza, la masa quedaría diferente. Esto pasa porque no todas las harinas absorben igual el agua. Por lo general, entre mayor fuerza tiene la harina, más agua pueden absorber. En cuanto a la fermentación, las dos estuvieron más o menos a 5 grados por unas 12 horas. La masa con 55% de hidratación, al terminar la fermentación, tenía un poco más de volumen y más estructura que la masa con 80% de hidratación. La masa con 80% de hidratación estaba un poco más blanda y con menos estructura y un poco más chica que la otra. Cuando le di los pliegues a la masa pude ver que la masa con 55% de hidratación era más fácil darle tensión y la conservaba por más tiempo, mientras que la masa con 80% de hidratación era más difícil darle tensión y no la conservaba tanto. El formado fue bastante fácil en las dos masas. Si tenés un poco de práctica lo puedes hacer sin problemas. En la masa con 80% de hidratación tal vez hay que darle un poco más de tensión que a la masa con 55% de hidratación. Hasta ahora la masa con 80% de hidratación fue un poco más difícil de trabajar, aunque hay que ver si esa dificultad se traduce a un mejor pan. El horneado fue más o menos 35 minutos y la temperatura no sabría decirla porque lo cociné en un horno de casa que no tiene temperatura, solo mínimo y máximo, así que la temperatura no la sé. Vapor no usé porque la tapa del horno no es hermética, entonces se escapa todo el vapor. Lo que sí hice fue cortar los panes con un bisturí, así podían abrir bien. Aclaro también que los dos panes los cociné al mismo tiempo, no hubo uno que lo cociné más o menos. Al sacar los panes del horno se puede ver que más o menos tienen el mismo tamaño, aunque el pan con 80% de hidratación es un poco más largo y en altura empata con el de 55% de hidratación. El color es el mismo en los dos panes. Lo que sí se puede ver es que el pan con 55% de hidratación tiene una greña un poco más marcada que el otro pan. Al cortar el pan de 55% de hidratación se puede ver que tiene una miga más compacta y con alvéolos más chicos. También se puede ver que tiene una corteza más gruesa. El pan con 80% de hidratación tiene alvéolos más grandes, una miga más esponjosa y una corteza un poco más fina. Además se puede ver que el pan con 80% de hidratación
tiene un poco más de volumen y un poco más de humedad de la miga. El pan con mayor hidratación quedó con más volumen gracias a que el agua permite que la masa sea más extensible. En conclusión, entre más agua, más volumen va a tener el pan y una corteza más fina, siempre y cuando la harina lo resista. Y el mejor pan va a ser el que a vos te guste. Si querés saber cómo quedan dos panes con la misma hidratación, pero con una harina de fuerza y otro con una harina común, suscríbete para ver el siguiente video.